Buenos días. Buenos días, muchas gracias por su asistencia a la celebración de este pleno ordinario del mes de abril. Y antes de empezar con el orden del día de dicho pleno, tenemos una declaración institucional de toda la Corporación Provincial sobre la conmemoración del día 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Es conocido que cada 28 de abril celebramos el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Este día, promovido por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, se dedica a la prevención de la salud en el trabajo a nivel global. Es una importante herramienta para la concienciación de la población sobre la magnitud de un problema que está matando a una persona cada 15 segundos en nuestro planeta. La OIT, que cumple 100 años de vida en 2019, quiere impulsar la presente edición hacia el futuro y coloca el foco en los importantes cambios que se están produciendo en la organización del trabajo, debido sobre todo al avance tecnológico, a las corrientes demográficas o al propio cambio climático. Nos recuerda que en la adaptación del puesto de trabajo a todos estos aspectos debe ser prioritaria, por encima de todo, la salud de la persona. Es innegable la importancia que tiene para esta Diputación el cuidado de la salud de toda la ciudadanía que vive y trabaja en nuestro ámbito de actuación. Igualmente, no se puede obviar la gravedad de esta situación. En enero del presente año, solo en nuestra provincia sufrieron un accidente grave 16 personas, una cada 2 días, mientras en Andalucía se contabilizaron 9.296 accidentes con bajas. Por otro lado, en 2018 murieron 652 personas en su trabajo y 602.316 causaron baja por accidente laboral. En Andalucía nos golpearon 94 muertes y 1.195 accidentes graves. En la provincia de Córdoba se dieron más de 26 accidentes graves cada día. Asimismo, murieron 11 trabajadores y trabajadoras. A la vista de esta cifra llama la atención la inexistente alarma social ante la siniestralidad laboral. No es una situación aislada o puntual, se trata de un problema que por sus dimensiones y persistencia en el tiempo tiene causas estructurales que hacen que nuestro sistema productivo sea dañino para la salud de las personas, tanto que en no pocas ocasiones mata. Como representantes de la ciudadanía en nuestra provincia, tenemos la obligación de detectar la avería de nuestra sociedad, diagnosticar sus causas y aplicar las medidas necesarias para su corrección. En el caso de la siniestralidad laboral y la falta de salud en el trabajo, todos los indicadores nos hablan de varios aspectos. Por un lado, es necesario profundizar en la concienciación de trabajadores, empresarios y población en general, impulsar la cultura de la prevención y además debemos crecer en la vigilancia en cuanto al cumplimiento de la legalidad vigente. Necesitamos hacer cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en nuestro tejido productivo. Y por último, pero no menos importante, la relación entre la precariedad laboral y la falta de salud en el trabajo, que es innegable. Como representantes de la ciudadanía debemos velar porque el trabajo sea siempre digno, estable y capaz de proporcionar la estabilidad vital y familiar necesaria para una existencia plena. Esto incluye la protección de la salud en nuestras empresas. Por todo ello, manifestamos en el Pleno de la Diputación Provincial de Córdoba, primero, reconocer y tributar un homenaje público a tantas mujeres y hombres que sufren una incapacidad o han fallecido en nuestra provincia a consecuencia de su trabajo. Asimismo, apoyar activamente a sus familias, obligadas a afrontar una situación de sufrimiento y, en muchos casos, de vulnerabilidad social. Segundo, realizar una declaración de apoyo a familiares y rechazo a los accidentes que provoquen la muerte de algún vecino o vecina de nuestra provincia por causas laborales en el pleno ordinario de esta institución inmediatamente posterior al hecho. Tercero, promover la coordinación y cooperación institucional en la aplicación de la ley con la dotación de recursos materiales y humanos en la creación de grupos especializados en este tipo de incidencias dentro de los diferentes cuerpos de seguridad, tanto a nivel autonómico como municipal. Cuarto, apoyar cualquier iniciativa ciudadana a favor de la lucha contra la siniestralidad laboral. Quinto, potenciar políticas activas de empleo que garanticen la formación
de los trabajadores en materia de prevención, así como el trabajo de calidad frente a la precariedad laboral. Sexto, velar por el respeto escrupuloso a la ley en toda la actividad laboral desarrollada por personal de esta institución, así como exigir y verificar que cualquier empresa privada que concurse para la contratación pública de esta institución lleve a cabo una política activa en materia de salud laboral en cumplimiento de dicha ley. Y séptimo y último, trasladar esta declaración a todos los ayuntamientos de la provincia de Córdoba, al Parlamento de Andalucía y al Congreso de los Diputados. Declaración institucional que está firmada por todos los portavoces de los distintos grupos políticos que conforman esta corporación provincial. Y a continuación quiero darle la palabra a doña Juana María González Tenor en representación de la Hermandad Obrera de Acción Católica OAC. Buenos días, señor presidente, señoras y señores diputados. La Hermandad Obrera de Acción Católica, OAC, lleva muchos años impulsando y manteniendo su presencia en este pleno. Ya ni recordamos, sin mirar nuestros papeles, cuánto tiempo hace de la primera vez que se celebró este acto, dedicado a la siniestralidad laboral. En definitiva, son ya muchos años viniendo aquí para apostar porque la Administración pose su mirada en esta realidad. Muchos años portando la misma pancarta, muchos años también concentrándonos en la calle cada vez que alguien muere mientras intenta ganarse la vida. Ya se ha hablado aquí de las cifras, pero podríamos poner encima de la mesa muchas más, las de todos y cada uno de los años que nos hemos subido a este estrado. Si sumáramos todas las muertes sufridas durante este tiempo, ¿qué semblante se nos quedaría? ¿Qué sensación recorrería nuestras entrañas? Es un hecho. Antes de la crisis, la siniestralidad laboral llegó a un nivel absolutamente escandaloso. Morían 3 personas al día en nuestro país. Posteriormente, en plena crisis, este índice descendió, pero no porque se aplicaran medidas eficientes, ni la salud en el trabajo fuera una prioridad política. Simplemente cayó la actividad productiva y, lo que es peor, subió y mucho la economía sumergida, con lo que también crecieron los casos que simplemente escapan a las estadísticas oficiales. Sin embargo, durante estos años, la siniestralidad laboral bajó, pero no al mismo ritmo que lo hicieron las contrataciones. Lo hizo mucho más suave y lentamente. Pero lo peor es que acababa la crisis, por cierto, cocinada en la alta esfera de nuestra sociedad y sufrida por el pueblo llano. La siniestralidad ha vuelto a crecer y de nuevo lo ha hecho a un ritmo diferente al de la subida en la actividad económica. Ha crecido más. La pendiente de su curva estadística es más pronunciada. Es decir, la siniestralidad laboral baja menos cuando crece el paro y sube más cuando vuelve el trabajo. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es esto posible? Pues solo puede serlo cuando durante todo este tiempo el cuidado de la vida de quien trabaja, no ha sido tenido en cuenta por quienes legislan y cuidan porque la legislación se cumpla. Para nosotros y nosotras, este pleno tiene una importancia capital. Es una oportunidad fantástica para llamar la atención sobre este problema. Valoramos muy positivamente que instituciones como esta firmen contra uno de los mayores problemas que padece nuestra sociedad hoy día y a la vez de los más ocultos. Hablar de la siniestralidad es poner a la persona en el centro de las relaciones laborales, ponerla en lo más alto de nuestra lista de prioridades como sociedad. Hablar de salud en el trabajo es afirmar que la economía, el crecimiento económico, el beneficio empresarial, la flexibilidad o la competitividad deben quedar siempre subordinados al bienestar físico y social de la persona que trabaja. Y esto ha de ser siempre así, porque la economía no debería ser más que una herramienta para que las personas, especialmente las más empobrecidas, disfruten de su dignidad como hijas de Dios. Tristemente, la realidad nos dice que es justo al revés.
que la persona es la que se utiliza como herramienta al servicio de la economía. ¿Es posible considerar así que vivimos en una sociedad avanzada? Evidentemente creemos que en este aspecto no lo es. No obstante, ya lo hemos dicho, la celebración de este pleno año tras año es muy importante. Pero ¿debemos quedarnos solamente en eso? ¿Es lícito, después de tanto tiempo, seguir haciendo declaraciones y no dar pasos más adelante? ¿Se puede plantear esta institución ser más activa en la lucha contra la siniestralidad en el trabajo en pro de la salud laboral? El Papa Francisco dice en su exhortación apostólica a la alegría del Evangelio: quisiera que se escuchara el grito de Dios preguntándonos a todos: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está ese que están matando cada día en el taller clandestino? Aquel que tiene que trabajar a escondidas porque no ha sido formalizado. No nos hagamos los distraídos, hay mucha complicidad. La pregunta es para todos. Y en nuestras ciudades muchos tienen las manos preñadas de sangre debido a la complicidad cómoda y muda. Estas situaciones son las que dan lugar en multitud de ocasiones a la enfermedad y al accidente de quienes trabajan. No se pueden tener las manos limpias si se ignora el problema, si no se hace todo lo que esté a nuestro alcance para acabar con la siniestralidad. Por tanto, hoy les pedimos aquí que demos un paso más. Trabajemos activamente por crear las condiciones necesarias para que simplemente la siniestralidad laboral no sea posible. Y hagámoslo ya, día a día. No solo cuando alguien muere. Pongámonos manos a la obra cuando una persona entre a trabajar en una empresa, cuando todavía es evitable la desgracia. Solo así, después de tantos años, podremos mirarnos a la cara con tranquilidad de haber hecho todo lo que hemos podido para acabar con esta injusticia llamada siniestralidad laboral. Muchas gracias. Muchas gracias. También quiero darle la palabra a doña María Esperanza Ocaña Castilla, en representación de la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales ABAELA. Buenos días, señor presidente, señora diputada, Cuando se habla aquí en otros ámbitos de la siniestralidad laboral, de la falta de salud en nuestras empresas, del número de personas que mueren o sufren en sus propias carnes el zarpazo del accidente en el Tajo, pueden hacerse cargo que nosotros, las personas que formamos esta asociación ABAELA, sentimos un escalofrío que recorre todo nuestro ser. Tienen ante ustedes la consecuencia del problema, nuestras vidas, o la de nuestros familiares son las que han visto afectada por la lacra de la siniestralidad y la falta de salud laborales. Nosotros, nosotras, somos quienes lloramos a nuestros hijos, nuestro marido o nuestro padre, porque murió ganándose la vida. El vuelco dramático que han dado nuestras vidas es la consecuencia de lo que venimos a denunciar aquí y a la vez es la causa por la que sabemos que hoy es imprescindible que exista nuestra asociación. Sin embargo, no somos muchas las personas que estamos integradas en ABAELA. Además, prácticamente somos el único colectivo de este tipo existente en todo nuestro estado. Y esto no es una casualidad. La muerte por siniestralidad laboral es, en estos momentos, la segunda causa de fallecimientos no violentos en nuestro país. Solo por detrás de los accidentes de tráfico. Todo ello sabiendo que se estima que 1/3 de dichos accidentes son también laborales, ya que se trata de desplazamientos en itinere, entre trabajo y domicilio de la persona accidentada o en misión
viaje realizado a causa del propio trabajo en horario laboral. Conste aquí nuestra total solidaridad con el colectivo de afectados con la siniestralidad vial. No puede ser de otra manera, pero sí comparamos la diferencia de cobertura mediática que existe en España entre un tipo de accidentalidad y otro. Salta a la vista que hay algo que no está funcionando bien en cuanto a la siniestralidad laboral. Por eso existimos como asociación. Somos conscientes de que los muertos del trabajo, como en otras ocasiones se ha dicho aquí, son muertos olvidados. Olvidados porque en la mayoría de los casos se intenta disimular el origen del suceso que ha provocado su muerte o enfermedad, queriéndolo hacer pasar como contingencia común. Olvidados porque en nuestros medios de comunicación solo aparecen los casos más llamativos, los más mediáticos, o en pocas ocasiones, y no pocas ocasiones, los más morbosos. Olvidados porque nunca, en ningún momento, se analizan las causas profundas de este infame fenómeno de nuestros periódicos, emisoras de radio o programas de televisión, quedándose en lo anecdótico o poniendo en énfasis en la actuación de la Guardia Civil o servicio de emergencia, en lugar de hacerlo en lo realmente importante, el trabajador y las condiciones en que realizaba su trabajo. Olvidados también porque no estamos encima de la mesa de las decisiones políticas de este país. Nunca aparecemos en los lugares predominantes de las agendas políticas de partidos e instituciones. Olvidados, en definitiva, porque somos tratados como el cartucho que queda en el suelo cuando se dispara el arma. Somos lo que sobra. Hoy agradecemos a esta institución por la iniciativa importantísima del poner a la siniestralidad laboral encima de la mesa. Tenemos a la vez que exigir a los partidos políticos representados aquí que se tomen en serio este problema, la salud. La vida de muchas personas dependen de ello. Pero, ¿qué es tomarse en serio todo esto? En primer lugar, dotar de medios suficientes a la Inspección de Trabajo para que pueda ejercer su labor de vigilancia y amonestación en caso necesario. En segundo lugar, poner atención en que se tracen planes de prevención efectivos reales en nuestras empresas. Estos deben ser algo más que complementación de la documentación pertinente. En tercer lugar, concienciación. Concienciación y concienciación. No podemos vencer a la falta de salud en el trabajo si la población no tiene un conocimiento profundo de que se está exponiendo día a día y cuáles son sus derechos en la materia. Y por cuarto lugar, aunque no menos importante, trabajar porque las relaciones laborales de nuestro país, la calidad de nuestros trabajos sea digna y lo sea en sus condiciones materiales de estabilidad y seguridad, en el establecimiento de su ritmo de trabajo, en la presencia sindical efectiva, en la desaparición de la presión psicológica recibida por quien trabaja, en el establecimiento de protocolos de seguridad y entornos saludables para quien pasa tantas horas en ese puesto de trabajo. En definitiva, trabajar para que el trabajo, valga la redundancia, sea digno. Decíamos al principio que no era casualidad que Abaela esté prácticamente sola en el panorama asociativo de nuestro país. Estamos convencidos de que no es casual que nuestros muertos sean los últimos de la fila, porque ponerlos encima de la mesa supone sacar a la luz muchas vergüenzas que nuestro sistema productivo y de nosotros mismos como país civilizado que decimos ser. Luchar por la salud en el trabajo es prioridad. La vida de las personas son por encima de todo, también, por supuesto, del beneficio económico. Por eso estamos aquí, para reclamar ante ustedes lo que es justo,
Y lo justo es ni más ni menos que nuestro Estado y nuestras instituciones cuiden por encima de todo de la vida de su ciudadanía, en especial de quienes trabajan todos los días para levantar este país. Muchas gracias. Muchas gracias tanto a OAC como a Baela por participar en este pleno y por, como decían ellas mismas, poner encima de la mesa, es decir, visibilizar este grave problema, y desde luego cuentan con el compromiso de la Diputación de Córdoba para, en la medida de nuestras posibilidades, estar siempre colaborando para que este problema, esta lacra, pues tenga una pronta solución, o por lo menos tenga la implicación de todos los gobiernos, de todas las instituciones de este país. Bien, entramos ahora sí en el orden del día del pleno ordinario de este mes de abril, y su primer punto es la lectura y, en su caso, aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de marzo de este año 2019. Había una cuestión al acta, ¿verdad, señor secretario? Sí, gracias, señor presidente. Buenos días. En la corrección de error material se refiere al pleno de 20 de marzo, al acta, punto 16, el anexo al contrato programa en las páginas 53 y 54, donde dice 2019-2020. Al principio dice solamente total 2019, debe decir total 2019-2020. Igualmente, en la anualidad 2021 debe decir total 2021 y, por último, en la anualidad 2022 debe decir total 2022. Esa corrección en el anexo. Bien, pues con esas correcciones, señor Vilches. A favor. Señor Aguilera. A favor. Señor Sánchez. A favor. Señor Lorite. A favor. Señora Carrillo. A favor. Pasamos al punto segundo, acuerdos protocolarios de este mes de abril 2019. En este punto se incluye una enmienda de adición que incorpora la felicitación corporativa al señor don Manuel Tena Sempere, investigador del IMIBIC y catedrático de la Universidad de Córdoba, por el premio de Medicina Reproductiva. Ha sido galardonado y es el primer científico que recibe este reconocimiento trabajando en España. Señor Vilches, con esa enmienda. A favor. Señora Aguilera. A favor. Señor Sánchez. A favor. Señor Lorite. A favor. Señora Carrillo. A favor. El punto tercero es la aceptación de la encomienda de la gestión de organismos autónomos y sociedades provinciales para la contratación conjunta por parte de la Diputación de los Servicios Postales. Viene con el dictamen unánime de todos los grupos y se aprueba por unanimidad. Punto cuarto, informe propuesta sobre resolución de expedientes de reintegro de la asistencia económica concedida a través del Programa Anual de Concertación y Empleo 2017, también con el voto favorable de todos los grupos, se aprueba por unanimidad. Quinto, cumplimiento de la sentencia 40/2019 del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Córdoba. También cuenta con el dictamen unánime de todos los grupos, se aprueba por unanimidad. Punto sexto, incremento adicional retributivo del 0,3% conforme al Real Decreto Ley 24/2018, 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribución en el ámbito del sector público. Existe una enmienda que conocen ustedes, ¿verdad? Se aprueba por unanimidad. Punto séptimo, modificación de la relación de puestos de trabajo en 2019, dictaminado también por unanimidad de todos los grupos políticos. Se aprueba de esa forma. Punto octavo, aprobación del informe de Servicio Jurídico Provincial sobre modificación de los estatutos de la Mancomunidad del Municipio de Campiña Sur, también con el voto favorable de todos los grupos. Se aprueba por unanimidad. Punto noveno, aprobación provisional de tercer expediente de modificación de crédito por crédito extraordinario, suplemento de crédito del presupuesto de la Diputación 2019. Cuenta con el voto favorable del Partido Socialista, Izquierda Unida y Ganemos, la reserva de voto del Partido Popular y Ciudadanos. Abstención. Abstención. A favor. A favor. Punto décimo, informe propuesta sobre aprobación de la cuarta adenda de modificación del convenio de colaboración para la financiación de la obra de consolidación de la estructura, reforma y adaptación del edificio municipal pabellón multiuso en el Parque Joyero con destino a centro
de exposiciones, ferias y convenciones de Córdoba. Cuenta con el voto a favor del Partido Socialista Izquierda Unida y la reserva de voto del Partido Popular, Ciudadanos y Ganemos. Señor Vilches, ¿va a Quería querer hacer intervención? Quería hacer Pues entonces tiene la palabra el señor Blanco. Sí, gracias, señor presidente. Buenos días. Bueno, estamos ante una petición que nos hace el Ayuntamiento de Córdoba en dos sentidos. Por un lado, porque a esta fecha, creo recordar, en junio terminaría el plazo que le dimos en la última prórroga de finalización de dicha obra a la que participaba esta institución. Como eso no ha sido posible, pues ha habido que negociar una adenda nueva y una ampliación. Y por otro lado, nos pide el Ayuntamiento de Córdoba que le hagamos llegar o le facilitemos el medio propio, que es Traza, la empresa pública de la que somos accionistas, igual que muchas diputaciones, porque los ayuntamientos no pueden serlo, nos solicita que se le atienda, se le preste ese medio propio para la finalización de esa obra, digamos, que es extraordinaria, una obra que lleva muchísimos años, que la empresa que la tuvo adjudicada la última vez la abandonó y que tienen ya muchas complicaciones y bueno, y con esta empresa tienen la certeza de que la podrán llevar a buen término. Este tema se ha debatido, se ha comentado en la opinión pública y tal. Nosotros queremos decir que nos dotamos de este medio propio con la voluntad de que sea una situación excepcional su uso. Es decir, que, y además lo ha manifestado el presidente públicamente a través de los medios de comunicación, que solo será utilizado la empresa Traza en aquellos supuestos donde se den las circunstancias excepcionales de emergencia por una catástrofe o por una obra muy complicada, con muchas dificultades y que haya que sacar a flote. Bueno, esa es la propuesta, nos lo pide el Ayuntamiento de Córdoba, igual que si nos lo pide otro ayuntamiento en otro momento dado, también lo valoraremos, dependiendo para lo que sea, siempre que se den esas situaciones a nuestro entender. O mañana otra corporación podrá estimar lo que considere oportuno. Gracias. Señor Vilches. Sigo por donde ha terminado el señor Blanco. Otras corporaciones decidirán caso contrario. La adenda, que esta es la cuarta que se nos pide por parte del Ayuntamiento, acaba la tercera con fecha 30 de junio del año 2019. Es decir, creo que habrá un cambio de gobierno tanto en el Ayuntamiento como en Diputación. Me parece que una mejor decisión sería que sean ellos que decidan qué es lo que deben hacer. En segundo lugar, creo que la adenda no reúne las características jurídicas que nos den garantía a la Diputación, ni siquiera al Ayuntamiento, para abordar por parte de Traxa las obras de reforma. Entre otras cosas porque aún hecha la modificación de los estatutos de Traxa, que estaba pensada para la intervención en caminos, en obras menores, en un ámbito rural, no en un suelo urbano, como se trata de la obra. En segundo lugar, el requerimiento requeriría un acuerdo posterior con el Ayuntamiento donde se identifique la urgencia de la obra, la actuación de servicio de interés público y, por último, la utilización o la aplicación en suelo urbano. Cuesta mucho trabajo o va a costar mucho trabajo acreditar cualquiera de esas tres cosas. Por tanto, es fácilmente impugnable el acuerdo. Pero además, repito, de nada sirve el que nosotros prorroguemos la adenda si nos condiciona, según el informe del secretario, a un acuerdo posterior de todas las partes, donde efectivamente se defina todas estas cosas, la necesidad de el cumplimiento de todas estas cosas, más aparte, y es otro aspecto que avanzo, cuenta o va a contar necesariamente, o parece aparentemente, con la oposición del sector, ya anunciada, el sector de la construcción, porque Traxa no puede convertirse con fondos públicos en una competidora del sector privado. Pero si eso fuera poco, desde hace ya 5 años venimos diciendo, desde que tomamos posición el Grupo Ciudadanos, venimos diciendo la ineficacia y el derroche que supone esta inversión. Es realmente
Se hace bueno el que el dinero público no es de nadie y no importa cómo gastarlo. Es una cesión, recuerdo, hace 5 años, que hizo Cajasur al equipo de gobierno del ayuntamiento. Cesión gratuita. Algunos pensamos cesión dolosa, porque solamente a efectos de comunidad de propietarios la obra está gravada con 300.000 euros al año de gastos de comunidad. Llevamos 6 años con este problema, es decir, hemos tirado, sin un retorno, 1.800.000 euros, los hemos tirado sin retorno en estos 5 o 6 años. Pero es más, por más que hemos pedido plan de viabilidad, la idoneidad de la obra y del diseño, no hay ni un solo papel en que apoyarnos y defender el por qué hacer este recinto. Mire, y no se escondan, no quieran ver que estamos haciendo una inversión necesaria para el desarrollo de esta provincia en cuanto a ferias se refiere. 4.600 metros cuadrados de planta expositiva. Repito, 4.600 metros cuadrados de planta expositiva. Se está celebrando una feria y se celebran muchas ferias en el parking de la Diputación con 5.000 metros cuadrados. ¿Pretenden ustedes competir con 4.600 metros con IFEMA, con Granada, con Sevilla, con Málaga? ¿Pretenden competir? Están ustedes, o estaríamos, aceptando una inversión fuera de mercado. Absolutamente fuera de mercado. Por tanto, con el coste además previsto de 10 millones de euros, de los cuales ya hay gastados más de 4 millones, y que queda para terminar otros 6 millones, pero que no se sabe cuál es el presupuesto final de obra, porque habrá que repensarlo otra vez, hay tan solamente 2 millones de baja voluntaria que había ofrecido la empresa que efectivamente no ha podido terminar la obra, que habrá que incluirlo como más coste. Es decir, mucho me temo que nos vayamos a una inversión de 12 o 14 millones. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer allí? ¿Las ferias que estamos haciendo aquí? ¿No hay más sitio? ¿No hay más alternativa? Yo creo que sí, que hay bastante más alternativas. Y por tanto, considero, a estas alturas de esta legislatura, que debemos dejar en manos del próximo equipo de gobierno, que va a tener fechas, para que decidan ellos si hay que seguir con este proyecto, si hay que abandonarlo o si hay que retornarlo a aquel que nos cedió este gratuito instalación. Ese es mi planteamiento y termino diciendo, nada tiene que ver nuestro planteamiento con una obra civil de la que estamos hablando en contra de la defensa del sector de joyería, importantísimo y al cual nos defendemos y lo defendemos con todo el entusiasmo y la fuerza que sea necesaria, de la escuela de joyería que está allí y del lienzo, y del recinto que ya tienen del parque joyero, que es orgullo y satisfacción y envidia de toda Europa. Ese es nuestro planteamiento. Estamos en contra de una inversión que consideramos innecesaria o sustituible. Por último, y termino, si es poca la relación, los argumentos que he dado en cuanto a la operatividad, en cuanto al desarrollo, se me quedaba hablar de la ubicación. ¿Creen ustedes que es la mejor ubicación para un recinto ferial? En el suelo más contaminado, repito, en el suelo más contaminado de Europa, sin ninguna estructura en el entorno, ni un hotel, ni una cafetería. Bueno, sí,
la cafetería que está prevista con 240 metros cuadrados. Y dicen que allí van a acoger hasta 2.000 asistentes. 2.000 asistentes en 200 metros cuadrados, supongo que ni bocadillos. Pero les va a costar mucho trabajo, inclusive a todos los asistentes, ir a comer. Es decir, ni pies ni cabeza. Y yo pido que esta es una inversión pública, que es un dinerito y que estamos torciendo la ley. Traxa está pensada para las diputaciones. Hemos comprado, nos hemos hecho accionistas muy recientemente con una acción para que sirva al servicio de lo que Traxa está en sus objetivos, para la Diputación. Pero caramba, prestar a una organización que no es la nuestra, con grandes paréntesis e inconvenientes, yo pido que a este Pleno se lo haga pensar. Y por último, ofrezco como apoyo a mi intervención y a mis palabras el proyecto de obra que allí existe. 4.000 metros cuadrados. Con un inquilino, además, Surgenia, que no sabemos qué va a hacer tampoco. Es decir, ni pies ni cabeza. Muchas gracias. Entiendo que su voto es en contra. Bueno, con esos argumentos... No sé si el presidente tiene alguna duda, pero visto que tiene dudas... No, yo no. Yo digo su voto, señor Vilches. Mi voto es un no rotundo. Señora Aguilera. Coincido bastante con la argumentación que ha planteado sobre el regalo envenenado que se nos presentó. Además, tanto el señor Vilches como yo somos también concejales del ayuntamiento. Recién llegados a aquella corporación, pues vimos, ¿no?, cómo se nos hacía una cesión de un espacio que, como ya he dicho, tiene unos costes de 300.000 euros al año en la comunidad de propietarios, y dejamos de percibir un IBI por aquella instalación al ser propiedad del ayuntamiento. Este proceso se podía haber parado en aquel entonces, ya en junio, haber visto y valorado los costes o cuánto hubiese sido la penalización para paralizar la obra, y no hubiésemos estado tirando a la basura tanto dinero anualmente. Adenda tras adenda vemos como desde la parte privada, desde el sector privado, tampoco se le da respuesta a las obras, y yo creo que a la Diputación lo que se le trae es un marrón, ¿no? Aquí lo que se le intenta es dar solución a través de una empresa pública, lo que el sector privado no ha sido capaz de llevar a cabo. Yo creo que una de las responsabilidades políticas es saber cuándo hay que parar con un proceso. Este proceso se tenía que haber parado en el ayuntamiento hace 5 años, hace cuatro años que lo tuvimos encima de la mesa en el pleno de allí. Y bueno, y entonces la solución que se viene dando año tras año y con respuestas alternativas, pues creo que es fruto de aquella irresponsabilidad inicial. Nuestro posicionamiento no puede ser otro que no sea la abstención, porque ahora mismo, bueno, no podemos votar a favor algo que no estamos de acuerdo que continúe, pero es verdad que entiendo que lo que hace Diputación es intentar buscar una solución a este asunto, pero vamos, reivindicando pues eso, que qué sería lo que pasaría por la cabeza de la responsabilidad de aquella cesión que, como ya digo, no ha sido más que un regalo envenenado, ¿no?, que nos está costando a los cordobeses y a las cordobesas, pues eso, casi 12-13 millones de euros. Muchas gracias. Señor Sánchez. Gracias, señor presidente.
Ser concejal del Ayuntamiento de Córdoba y ser diputado provincial, pues muchas veces tiene o trae estos debates al Pleno de la Corporación Provincial que, a nuestro entender, corresponde más al ámbito del Ayuntamiento de Córdoba que quizá a esta corporación. Nosotros tenemos, y creo que hemos manifestado ya más de una ocasión claramente, cuál ha sido nuestra opinión sobre la idoneidad del Parque Joyero y todas esas cuestiones que ha planteado el señor Vilches. Traemos una cuarta enmienda. Yo quiero centrar el debate y sobre todo nuestra posición de voto en lo que se trae en el punto como tal. Es una cuarta adenda al convenio de colaboración en el que se pide una ampliación más, y ya son bastantes, ya se ha dicho también, de 12 meses, y esa sesión como medio propio de trazas de la acción que tenemos como corporación provincial. No vamos a valorar esa idoneidad, y no la vamos a valorar porque, como decía, ha quedado ya bastante clara. No tenemos tampoco esa bolita de cristal, como parece ser que sí disponen otros grupos, para saber qué va a cambiar el gobierno del Ayuntamiento de Córdoba y del gobierno de la Diputación Provincial. Si lo tuviéramos, pues sería quizás mucho más fácil tomar decisiones al respecto. Y lo digo esto porque hay que recordar, o el señor Vilches conoce haciendo de futurólogo, que va a tener esa mayoría su partido para tomar el gobierno municipal y va a cambiar radicalmente el planteamiento que han tenido tanto la anterior corporación en el Ayuntamiento de Córdoba como la actual en este sentido, porque hay que recordar que este proyecto es del Partido Popular, con mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Córdoba y con mayoría absoluta en la Diputación Provincial. Por lo tanto, o cambia también la otra parte que le correspondería quizás a ese gobierno, ese cambio de gobierno que usted nos anticipaba, o difícilmente puede existir. Pero, como decía, no nos corresponde a nosotros hacer ese debate. Podríamos estar de acuerdo como tal, y ya lo hemos manifestado también, ese 1,5 millones de euros que vía convenio se transfería desde esta corporación en época anterior del Partido Popular al Ayuntamiento de Córdoba, como decía anteriormente. Pero no es lo que estamos debatiendo o no es lo que nos están pidiendo. Cerramos como tal y decidimos nosotros desde la corporación de que no se le amplía el plazo y que no se hace esa cesión de ese medio propio como es traza. Pues yo creo que no corresponde a esta corporación. Tiene que ser el propio Ayuntamiento de Córdoba quien tome la decisión al respecto. Por lo tanto, nosotros, como cualquier ayuntamiento de la provincia, nos lo pediría y votaríamos afirmativamente. En nuestro sentido, nuestro voto va también en ese sentido, y es conceder la ampliación de plazo y esa cesión. Luego ya quien tenga que tomar decisiones y dar las explicaciones pertinentes también a los ciudadanos, sobre todo de qué se ha hecho, si se llega a un buen fin o no, el famoso Parque Joyero que mencionaba el señor Vilches, bueno, pues corresponderá, como digo, a otro. En nuestro caso, el voto será afirmativo en este punto. Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, buenos días a todos. Nosotros, desde el Partido Popular, pues en un primer momento apostamos firmemente por este proyecto, desde el Ayuntamiento de Córdoba como también desde la Diputación Provincial. Aquí se habla de irresponsabilidad y de que se han gastado o que nos ha costado a la ciudad de Córdoba, a la Diputación de Córdoba, pues mucho dinero. Yo creo que irresponsabilidad sí que ha sido el dejar perder durante muchos años muchos ingresos, mucho dinero y mucho beneficio a los cordobeses y a los hosteleros por no disponer de ningún palacio de congreso. Bien sea por la indecisión del Ayuntamiento de Córdoba, por no buscar una ubicación, o bien sea por otra administración, como era la Junta de Andalucía, que lo tenía paralizado hasta hace bien poco. Pues bien, nosotros, como ya he dicho, creemos firmemente en este proyecto, nosotros lo impulsamos y nosotros siempre vamos a estar a favor del mismo, porque creemos que es una solución. Pero bien, sí me gustaría decir el por qué no estamos de acuerdo en la forma de hacerlo. La forma de hacerlo no es la adecuada por varios motivos. El primero de ellos es porque está viciado en nulidad. O sea, vamos a ver, la misma normativa que regula este instrumento lo que dice que el Ayuntamiento de Córdoba puede y debe pedirlo directamente a la Administración Central, que es, en este caso, el Ministerio de Agricultura. Pero es que también falla en lo esencial, y es que en los encargos que se pueden conferir
a ambos entes instrumentales, como es Trasa o Trasatel, en su marco funcional, que lo prevé, dice que esta empresa se utilizará, entre otras cosas, para prestación de servicios esenciales en materia de desarrollo rural, conservación del medio ambiente, adaptación y mantenimiento de aplicaciones informáticas, control sanitario animal, atención a emergencias y otros ámbitos conexos. En consecuencia, queda claro y patente que las obras y trabajos para lo que solicita el Ayuntamiento esta cooperación a la Diputación no tienen ningún encaje en estos objetos que regulan estos entes instrumentales. Y después, lo que he escuchado al señor Blanco decir que la urgencia de esto, la urgencia es que llevamos ya 3 adendas y esta es la cuarta. Nosotros estamos a favor de esta adenda en el sentido de que la prórroga, pues estamos de acuerdo y nos gustaría también consultar al secretario si pudiéramos votarla separadamente, pudiéramos votar a favor de esta prórroga hasta el año que viene y, sin embargo, votar contrariamente a la cesión de este ente instrumental que hemos adquirido de estación como es Trasa. Y responde a razones de urgencia. Pues mire usted, nosotros no comprendemos eso. Porque, mire, desde marzo de 2018 usted sabe mejor que nadie que hay una nueva ley de contratos y justo en marzo de 2018 este contrato que tenía esta empresa, que al final no ha podido hacer, con el Ayuntamiento se rompió. Pues bien, si el Ayuntamiento de Córdoba, si el señor Rojas, que es el encargado de ello, se hubiera puesto a contratar por el procedimiento simplificado que regula la normativa, la ley, hoy en día estaría adjudicada la obra y ya estaría en funcionamiento. Y esa es la realidad de los hechos y esto es lo que nos encontramos. Y, hombre, lo podemos ver por los 140 millones de euros que se han quedado en el cajón. Yo comprendo que el tema de contratación, de hecho, la señora Ambrosio dijo en un pleno que hacía aguas por todos lados. Pero es que tengo que insistir en las funciones previstas que regula la normativa, que regula este ente instrumental, donde dice que serán contemplados las figuras o los casos para que Trasa se quede con diversos proyectos como son los siguientes. Procedimientos de licitación que hayan quedado desiertos. Este no es uno de ellos. Por no haberse presentado ninguna oferta o por ser irregulares las presentadas. Este no es ninguno de los casos. O contratos respecto de los que por un incumplimiento del contratista, cuando esta situación de incumplimiento se constate fundamentada, se haya incoado un procedimiento de resolución, que tampoco lo es. Por lo tanto, pues nosotros por el tema formal, exclusivamente formal, creemos que se tiene que adoptar por parte del Ayuntamiento otra figura, que es seguir ni más ni menos que la ley de contratos, porque para nosotros consideramos que esto es salvarle la cara al Ayuntamiento de Córdoba, que es incapaz de contratar, y creemos que hay que hacerlo de manera adecuada. Y que no se lleve engaño a los cordobeses y a todos los que nos están escuchando, porque esto mañana no va a empezar la obra. Esto es una herramienta que se utiliza, como es Trasa, Trasatet, para que ellos liciten. Y que lo vayan a hacer, si es verdad, que de una manera más rápida, pero mire usted, esto sigue siendo lo mismo, pero lo que pasa que no es lo que la ley regula y lo que la ley está prevista que se tiene que hacer por parte del Ayuntamiento de Córdoba. Y bien, hace 4 años, señor Blanco, decía usted, el 21 de mayo de 2015, y le voy a citar, le abro comillas, referente a este mismo proyecto que se aprobó aquí, el convenio con el Ayuntamiento de Córdoba para la rehabilitación de este proyecto. El portavoz socialista ha señalado que este convenio es una muestra más del uso partidista que el PP ha hecho de la Diputación en los últimos 4 años. Y yo le pregunto a usted, a 4 días de las elecciones, como bien le ha dicho el señor Vilches, que queda un mes para un posible cambio de gobierno. ¿Qué es esto? ¿Es esto un uso partidista de un proyecto que lleva 4 años con problemas, que lleva 1 año que se le podía haber dado una solución desde que se liquidó el contrato con esta empresa? ¿Por qué se viene
a hacer esto ahora. ¿Es esto un uso partidista del Partido Socialista en la Diputación de Córdoba para cerrar o ponerse de alguna manera una medalla de resolver un gran problema a 4 días de las elecciones generales? Por mi parte nada más, muchas gracias. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, parece que somos los culpables, el equipo de gobierno de la Diputación. Quien quiere arreglar el problema ahora parece que somos los culpables. ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo dije en el 2015 del uso partidista? De usar 1,5 millones y hasta 3 millones de euros que se valoró en algún momento para dárselo a la capital, si esto no nos cuesta nada. ¿Qué le contestamos a un ayuntamiento? No a una organización, como ha dicho el señor Viche, al ayuntamiento más importante de la provincia de Córdoba, cuando nos pide esto por escrito, que no le damos el medio que tenemos. ¿Qué medalla nos vamos a apuntar nosotros? El error fue del Partido Popular en su momento, claramente, cuando yo le dije que esto había sido un muerto para el anterior propietario, del que yo tenía responsabilidades, y era otro muerto para a quien se lo iban a dar. Pero se dice, es que habéis cambiado de opinión. Nosotros no cambiamos, nosotros somos gente seria. Nosotros no podemos criticar más la ejecución del presupuesto y dejar dinero cuando quien lo critica dejó bastante más que nosotros. La vida no se puede ir de esa forma. Yo creo que sí, es que ya los ciudadanos dicen que no nos creen nada y en parte es lógico. Yo creo que debíamos de apagar todas las pantallas, porque es que ha llegado un momento ya en que no nos cree nadie. No hacemos nada más que contarle milonga. Bueno, vamos al grano. Esto fue un error, un capricho en contra de todo el mundo. El ayuntamiento, con mayoría absoluta allí, aquí, decidió hacer esto, el señor Nieto. Bueno, tiró para adelante. Y ahora está ahí el problema. Y quizá con la ley de contrato, pues a lo mejor no hubo que dárselo al más barato. Había que haber buscado la solvencia de la empresa. Está una obra singular y con muchas dificultades. ¿Por qué? Hacer algo sobre algo hecho, no de nueva planta, sino reestructurar algo que no se hizo bien en su momento. Y se adjudicó, no la adjudicó el actual equipo de gobierno, la adjudicó el anterior, ¿no? Y llega y la empresa se le va y lo deja tirado, y todos sabemos lo que cuesta rescatar una obra que la abandona una empresa. Todos lo hemos vivido, el tiempo que eso lleva. Y ojalá, y algunos hemos ofrecido soluciones y ya las dejamos ahí sobre la mesa. Vamos a ver. ¿El recinto ferial San Carlos tenía hoteles alrededor? Yo creo que no, ¿no? El Ancla era una cafetería que estaba allí en la carretera. Y era lo que había en Córdoba. Córdoba necesita un recinto ferial, sobre todo además también para no usar tanto nosotros la explanada. Aquello tiene posibilidades, no solo los 4.000 y pico metros, 5.000 metros. Enfrente hay un equipamiento que es del ayuntamiento, al aire libre, una zona expositiva, que Córdoba podía completar perfectamente con el Palacio de Congreso. Desde luego terminado por Traza, el actual, que todo el mundo dice que es una joya, ¿no? Lo había utilizado allí ya para la campaña, casi todos los grupos y para más cosas. Se podría combinar y complementar un recinto ferial, una parte techada y otra al aire libre, de peso, de maquinaria agrícola, de todo lo que significa, en el solar justo que hay enfrente, que es un equipamiento del ayuntamiento. Cuando la política es gestionar cosas y sacarle partido a las cosas difíciles, creo yo. Pero este debate que hemos tenido aquí y que estamos teniendo, donde hay que tenerlo en el ayuntamiento. Pero como estamos de elecciones y se quiere aprovechar, esto en el ayuntamiento, el cual que os está hablando no está. Ojalá estuviera allí para decir estas cosas, porque no es que yo sea más listo que nadie, es que lo viví en mi anterior etapa de responsabilidad, ese pabellón, que lo tuvimos y me tocó a mí, en parte, intentar buscarle soluciones, no porque yo me haya preocupado mucho, es que no tuve más remedio. Pero digo, este es un debate que se debe de hacer en el Ayuntamiento de Córdoba, que además dentro de un mes y pico va a haber elecciones y habrá una nueva configuración. ¿Y qué pasa porque le demos? Y Cabra, cuando ha utilizado Traza, y se lo pedía porque no estábamos nosotros, y el Ayuntamiento del Partido Popular se lo ha pedido, el primer pueblo, creo, de la provincia de Córdoba que ha utilizado los medios de Traza y no ha pasado nada, una ladera creo que era, ¿no? Bueno, bien. Nosotros, el presidente lo ha dicho. Otra cosa es que la usemos nosotros, que además seríamos hasta los más justificados. La entidad que más contrata, con diferencia, a la Diputación.
Le contratamos a todos los ayuntamientos y encima nos contratamos nosotros nuestros servicios, el vestuario del personal, el teléfono, la vigilancia, todo. Y sabemos lo que es la nueva ley, vamos, que no me la invento yo, está todo el mundo obsesionado. Estamos viendo la universidad, con todos los respetos, con cafeterías cerradas todavía, desde el curso que se inició. Vemos el Ayuntamiento de Córdoba, vemos los ayuntamientos de donde somos concejales. ¿A quién queremos engañar? Si esto lo sabemos todos nosotros lo que está ocurriendo. Es un clamor. Cuando estás con alguien que se mueve en esos ámbitos, dice, vaya ley. Claro, algunos que tenemos canas supimos que desde que tenía 800 enmiendas iba a pasar lo que iba a pasar. Es decir, la ley es como aquello, que es un dromedario. Dicen, pues un caballo diseñado por un comité. Cada uno le puso un pego y terminó la ley que como los tribunales no la arreglen, va a ser inviable. Y la pusieron, claro, 800, 900 enmiendas. Imagínate la coherencia que tiene la ley. Bueno, este debate allí. Nosotros le cedemos porque igual mañana cuando nos lo pida otro ayuntamiento. Y nosotros que no se nos utilice, porque de hecho ya se ha utilizado, hasta los grupos que han utilizado trazas, como hay empresarios, mire usted, los empresarios han recurrido. Estamos en un estado de derecho. Si los tribunales dicen que traza solo puede operar en ciertas cosas, lo dirá. Y se aclarará esto. Y no habrá más problemas. Y nosotros, el actual equipo de gobierno, y espero que el siguiente, que será del mismo presidente que hay, no es el que os habla, como está comprometido, dirá exactamente lo mismo, para situaciones excepcionales. Y no viene mal que lo tengamos. Algunas cosas hemos tenido nosotros ahí empantanadas y esto que pone en crisis al sector constructor y promotor, una singularidad y una excepción, a lo mejor no, lo que permite es dar, no creo que esto ponga en riesgo nada. Sé que se va a utilizar, allá cada uno, porque estas cosas se utilizan y cuando le toca a uno después, resulta que después las usa uno, digo, lo mismo que critica. Pero como aquí el Ministerio, creo que aquí en Córdoba ha actuado, en el Palacio de Congreso, en la biblioteca, el Ministerio de Cultura, una obra de 9.700.000 euros, y no creo que esa esté empantanada. Esa es que terminó la primera fase. Esta sí está empantanada, porque esta es una obra muy compleja, que hay que restaurarla sobre una anterior. Bueno, que nosotros no estuvimos a favor de que nos hiciéramos cargo la Diputación aportando dinero, porque lo dijimos, no, el problema no es solo el 1,5 millones o los 2 millones, sino después el gasto, pero es verdad que al recinto ferial y a Córdoba le viene, si esto se gestionara bien, le viene estupendamente complementar el Palacio de Congreso con un centro de recinto ferial, que es esto, porque el Palacio de Congreso no es un recinto ferial, será un Palacio de Congreso, un recinto ferial es otra cosa. Y termino porque he visto lo que le sobra al Ayuntamiento de Córdoba, que hemos aprovechado, que no sé por qué ha sobrado. ¿Qué tiene que decir el Partido Popular cuando gobernaba esta Diputación en el año 2012? Dejó de gastar 72.947.722 euros. O en el año 13, 68 millones. Es decir, 256 millones en los 4 años que estuvo aquí. Ahora le parece mucho lo nuestro, con presupuestos más bajos que ahora. Ahora 184 ante la opinión pública es un escándalo. No hemos bajado del 80%, no hemos bajado. Hemos superado, hemos batido récord y no hemos bajado del 80%. Y claro, que lo diga quien gestionaba el 72% de EGUA, si quiere nos vamos a inversiones reales. ¿Cómo se puede criticar este año un 42% de inversiones reales cuando en el año 12 se ejecutó un 32%, o en el año 2013 un 29%. 29 a un 42. Hombre, que lo haga quien no ha gobernado, dice uno, pues mire usted, no sabe lo difícil que es esto, no saben de la ley de contratos y lo pueden hacer. Pero el que ha gobernado, el que le ha pasado todo esto, yo cuando he visto esta mañana al portavoz, al responsable de Hacienda de esta Diputación, hablando de lo que le pasa al Ayuntamiento de Córdoba, digo, es verdad aquello de que la memoria es frágil y que pronto se nos olvidan las cosas. Pero en fin, eso, no hay nadie que salga. No hay nadie, hoy en día no hay nadie que salga y diga, pero usted cuando estaba o usted ha estado en otro sitio, ¿qué ha hecho? Pero en fin, con eso, por eso digo, cada día quizá tengamos menos credibilidad ante los ciudadanos. Hemos hecho un debate que era del Ayuntamiento de Córdoba, allá el Ayuntamiento de Córdoba en su momento, la corporación que le corresponda, y que quede muy claro que la Diputación esta, con este equipo de gobierno, y espero que con el siguiente,
solo se utilizará este instrumento en situaciones excepcionales y que no haya otra alternativa más viable. Muchas gracias. Bien, pues se aprueba. Perdón, presidente. Yo quería pedir, por alusiones, una intervención o, en su caso, si procede, pues un segundo turno de palabra. Yo creo que está debatido, pero si piden un segundo turno, no sé qué más se puede aportar sobre lo que se ha dicho. Quiero hacer alguna aclaración de lo que aquí se ha vertido para que quede clara cuál es el posicionamiento de mi grupo, que me parece que se ha confundido y se ha enredado con los temas políticos. No, señor Biche, está claro, pero bueno, tiene un segundo turno. Muchas gracias, presidente. Quería 3 cosas, fijaros qué cosa más sencillita. Cambio de gobierno, sin ningún género de duda, se va a producir, o vamos a estar todos en el mismo, en las próximas elecciones. Aquí hay un cambio de gobierno, seguro. El Palacio de Congresos, fundamental para Córdoba, para todo el sector de la industria y del turismo, está acabado al 50%. El Palacio de Congresos y Exposiciones de la calle Torrijos no tiene más que una sala de plenarios, lo cual lo incapacita absolutamente y no se puede utilizar más que para reuniones que quieran el plenario, pero no para hacer congresos. Tercero, nosotros defendemos que Córdoba necesita un recinto ferial. Hasta ahí podíamos llegar, pero vamos, importantísimo. Pero creo que merece una repensada en la decisión que hay tomada sobre el actual recinto ferial. Eso es lo que estamos diciendo. No estamos en contra de que efectivamente se tiene que dotar, pero hace ya muchos años que se tenía que haber dotado. Hace muchos años de un recinto ferial. Aclarado eso, pues yo creo que asumo todo lo que he hecho en mi primera intervención y estas 3 aclaraciones. Muchas gracias, presidente. ¿Alguien quiere utilizar este segundo turno? Señor Estepa. No, para que me conteste el señor secretario. Antes he hecho una petición, si podía votar separadamente, ya está. Bueno, normalmente hemos seguido la costumbre de votar el punto íntegro por no desvirtuar el acuerdo, pero, señor secretario, salvo mejor criterio. Es que es complejo. La verdad que hubiera sido a lo mejor conveniente haberlo planteado antes de la votación, incluso en la Junta de Portavoces. El tema está en nuestro reglamento, es flexible. El artículo 42 permite que se puedan votar individualizadamente las propuestas de acuerdo que constituyan o agrupen expedientes administrativos singularizados legalmente. Entonces, legalmente, efectivamente, una cosa es la ampliación o de un plazo de justificación de una subvención que va mediante la modificación de ese convenio, sería el punto primero, y otra cosa, otro expediente distinto, es una cesión de un medio propio. Efectivamente son 2 expedientes distintos. Desde ese punto de vista no habría problema. El problema viene por el texto, y bueno, de hecho, el ejemplo de expedientes singularizados, por ejemplo, las ordenanzas fiscales. Cada ordenanza es un tipo de expediente. Hasta ahí no hay problema. El problema que presenta este expediente es que, tal y como está redactado y tal y como está presentada la propuesta, el plazo en el primero de los acuerdos se dice que se amplía plazo de 3 meses desde la finalización de la mencionada obra, cuya fecha prevista se incluiría dentro del periodo de vigencia de la 4ª adenda, la cual se extiende hasta 12 meses desde su firma. Es decir, está vinculándolo también al periodo, al plazo que se ha puesto para la cesión del medio propio, que está en el segundo de los acuerdos. Entonces, ante esto, lo mejor hubiera sido corregirlo antes, haberlo planteado antes. ¿Qué posibilidades da también el reglamento? Que se incluya una enmienda de supresión o de sustitución o de modificación, pero la enmienda hay que presentarla también por escrito. Como regla general, última opción que permite el reglamento y el ROF, y es que al haberlo planteado aquí verbalmente se entienda como una enmienda de tipo transaccional, pero en ese caso el ponente tiene que aceptar o modificar su propuesta, tal y como va. Entonces, a mí lo único que se me ocurre es que sea el ponente el que diga si quiere o no modificar su propuesta finalmente. Otra solución no se me ocurre. Demasiado enrevesado, ¿no? Probablemente. El ayuntamiento nos pide que dé un pronunciamiento y se lo vamos a contestar, pero en fin, yo creo que la intervención queda clara en el acta, cuál es la postura del PP. Bien, pues entonces se aprueba el punto 10º
Con los votos a favor del Partido Socialista e Izquierda Unida, la abstención del Grupo de Ganemos y los votos en contra de Ciudadanos y Partido Popular. Pasamos al punto 11º, que es la aprobación provisional del primer expediente de modificación de crédito por crédito extraordinario y suplemento de crédito del Instituto Provincial de Bienestar Social correspondiente al ejercicio 2019. Votos favorables del Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida y reserva de votos Ciudadanos y Ganemos. Señor Vilches. Su voto. O intervención, si lo desea. No. Y Ganemos. Abstención. Bien. Pasamos al punto 12º, subsanación de error padecido en el listado de afectados en la expropiación forzosa relativa a la ejecución del proyecto de la obra de agrupaciones de vertidos y EDAR en Monturque. Viene con el voto favorable de todos los grupos. Lo aprobamos por unanimidad. Punto 13º, aprobación definitiva del Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2019. También con el voto favorable de todos los grupos en la comisión. Se aprueba, por tanto, por unanimidad. 14º, aprobación definitiva del Plan Provincial de Inversiones en Municipios con núcleo de población distinto al principal 2019, Plan de Aldea. También dictaminado por unanimidad y de esa forma se aprueba. Punto 15º, proposición sobre modificación del Plan Provincial Plurianual del bienio 2018-2019 a petición del Ayuntamiento de Fernán Núñez. Votamos la inclusión en el orden del día. Señor Vilches. A favor. Señora Aguilera. A favor. Señor Sánchez. A favor. Señor Lorite. A favor. Señora Carrillo. A favor. Tienen la información. Pasamos a la votación. Señor Vilches. A favor. Señora Aguilera. A favor. Señor Sánchez. A favor. Señor Lorite. A favor. Señora Carrillo. A favor. Creo que hay una proposición que ha registrado el Partido Popular. ¿Cierto? Sí. ¿Votamos sobre la urgencia? O Sí, si hay quiere que justificarla. la urgencia brevemente, no Pues tratar la moción, sino la proposición. no, nosotros presentamos a raíz de una petición de SATSE, el Sindicato de Enfermería, una petición en la que la pasamos a declaración institucional, no hubo aquel acuerdo y quedamos que si no había acuerdo íbamos a presentar una moción por urgencia y se basa principalmente en unas peticiones que hacen con la necesidad de garantizar y mejorar la seguridad de los pacientes y ciudadanos, en general en la atención sanitaria, regulando un tope máximo de pacientes por enfermero. Bien, votamos sobre la urgencia de esta proposición. Señor Vilches. A favor. Señora Aguilera. ¿A favor o en contra? A ver, hubo un acuerdo en Junta de Portavoces en el que no presentábamos proposiciones por parte de los diferentes grupos. Yo también tenía una declaración institucional que presentamos a favor, en defensa de la no condena de un bombero del Ayuntamiento de Sevilla, de Miguel Roldán, y tampoco se ha visto aceptada ni además avisada en el último momento por parte del Partido Popular, quedando vista la posibilidad de trabajarla para el siguiente pleno. Yo no presento moción porque, adaptándome al acuerdo de Junta de Portavoces, por lo tanto no puedo aceptar la urgencia. Muchas gracias. Señor Sánchez. En contra. Señora Carrillo. En contra. Rechazada la urgencia. Pasamos a la parte no resolutiva. Punto 16º, dando cuenta del informe del Servicio de Intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera respecto a la liquidación del presupuesto del Grupo Consolidado de la Diputación Provincial, ejercicio 2018. Tomamos conocimiento. Punto 17º, dando cuenta del acuerdo del Consejo de Administración de Emproaxa y Consejo Rector de IPRODECO sobre la revisión salarial contemplada en el Real Decreto Ley 24/2018 y Ley 6/2018. También tomamos conocimiento.
Punto 18º, dando cuenta de decretos de liquidación de presupuesto del ejercicio 2018 de diversos organismos autónomos provinciales. Igualmente tomamos conocimiento. Punto 19º, disposiciones, comunicaciones y correspondencia recibida. Señor secretario. Damos cuenta del Real Decreto 130/2019, por el que se regula la base de datos nacional de subvenciones y publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, el Decreto Ley 10/2019, de prórroga para el 2019 del destino del superávit de comunidades autónomas y entidades locales para inversiones financieramente sostenibles, el Real Decreto 206/2019 de convocatoria de elecciones de diputados al Parlamento Europeo, el Real Decreto 209/2019 de convocatoria de elecciones locales y asambleas de Ceuta y Melilla, y por último la orden de 3 de abril del 2019 por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para estas elecciones. Punto 20, resoluciones de la Presidencia. Las resoluciones de la Presidencia de las que se da cuenta son las comprendidas entre los números 953 al 1657, entre los días 1 al 31 de marzo. Punto 21, informes de la Presidencia. En este punto quiero informarles de una cuestión importante, puesto que estábamos a la espera de recibir respuestas por parte del Ministerio, en este caso del Director General de la Función Pública, relativa a que nos aclarase si su informe anterior estaba en consonancia con el que había recibido el Ayuntamiento de Córdoba relativo al paso de los bomberos, en este caso del grupo C2 al grupo C1. Saben que nosotros ya contábamos con un informe de dicha Dirección General que nos indicaba que no era posible la reclasificación, solo una promoción interna, y hemos vuelto a recibir un informe en esa línea, pero en cualquier caso yo le doy la palabra ahora al señor secretario para que nos explique realmente técnicamente y jurídicamente dicho informe. Señor secretario. El informe tiene el número de referencia 39/2019 y el firmante Dirección General de la Función Pública. Entonces, la primera parte de la respuesta a la consulta la voy a obviar porque son los antecedentes. Vamos, si quieres lo leo, pero es todo explicando la consulta que se ha hecho, los antecedentes de la cuestión. Cuando ya entra en el contenido, digamos, jurídico, a partir del punto segundo, lo leo literalmente. Lo que se dice es: con carácter previo, cabe indicar que a través del informe emitido por este centro directivo con fecha 20 de diciembre de 2018, dirigido al Ayuntamiento de Córdoba, no se habilitó al citado ayuntamiento a llevar a cabo ningún proceso selectivo de promoción interna, sino que se le dio respuesta a determinadas consultas que planteaba atendiendo a las circunstancias concurrentes expuestas en el propio escrito de consulta y la documentación complementaria que aportó el propio ayuntamiento. Es importante resaltar, además, que dicho parecer posee carácter meramente informativo, por lo que no tiene carácter de criterio vinculante, ni origina derecho alguno ni expectativa de derechos. Asimismo, y atendiendo al régimen competencial, se informó al citado ayuntamiento que era su competencia adoptar lo que procediere a derecho atendiendo a las circunstancias concurrentes. En definitiva, no cabe extrapolar, mutatis mutandi, la respuesta dada a una entidad determinada con una problemática concreta a la problemática existente en la Diputación, de la que se desconocen los detalles actuales, más allá de la declaración expresada en el escrito de consulta de que se trata de un supuesto que es esencialmente similar al planteado a esta Diputación. No obstante lo anterior, y en relación a la consulta que plantea esa Diputación, la cual se realiza de forma esquemática atendiendo a los datos aportados, se informa lo siguiente. Desde el punto de vista de la normativa de función pública, el artículo 14 del Estatuto Básico del Empleado Público establece que los empleados públicos tendrán derecho a la progresión en la carrera profesional y promoción interna. No obstante, dicho derecho ha de articularse en concordancia con el resto del ordenamiento jurídico vigente. Por otra parte, se ha de aludir a la regulación básica que configura el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico en relación a la planificación de los recursos humanos, relación de puestos de trabajo y su clasificación. Así, de acuerdo con el artículo 69 del Estatuto Básico, la planificación de los recursos humanos en las administraciones públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad.
pudiendo aprobar las correspondientes administraciones públicas planes de ordenación de sus recursos humanos que puedan incluir análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, medidas de promoción interna o la previsión de la incorporación de recursos humanos a través de las correspondientes ofertas de empleo público. En este sentido, se ha de recordar que los criterios generales sobre ofertas de empleo público han de ser objeto de la correspondiente negociación colectiva, como así establece el artículo 37 del Estatuto Básico. Continúa el artículo 74, estableciendo que las administraciones públicas estructurarán su organización a través de las relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares. No obstante, si bien en la normativa no se regula expresamente una limitación respecto a cuántas plazas han de convocarse por promoción interna y cuántas por el turno libre de un determinado cuerpo o escala, más allá de la disponibilidad presupuestaria, se ha de recordar que el artículo 75 del Estatuto Básico prevé que los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo. Y continúa disponiendo, dado que parece que el informe de 20 de diciembre de 2018 ha podido llevar a error, que los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por ley de Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas. Ello es así, ya que el propio Tribunal Constitucional ha prohibido la integración automática sin pruebas selectivas reales, entre otras sentencias 126 y 30 del 2008, ya que si bien se ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones que es diferente el rigor e intensidad con que operan los principios de mérito y capacidad, según se trate del inicial ingreso en la función pública o del ulterior desarrollo o promoción de la propia carrera administrativa, no es menos cierto que queda prohibida la integración automática de determinados grupos en la función pública y, en principio, y salvo excepciones, las llamadas pruebas restringidas para el acceso a la función pública, por todas, sentencia 73/98. En el texto remitido se señala que se pretende realizar un proceso de promoción interna del C2 al C1, que se llevaría una atribución de funciones y responsabilidades a los puestos de trabajo C1, que las plazas que fueran cubiertas mediante promoción interna se amortizarían en el subgrupo C2 y que las plazas del C2 que no se cubran por el proceso de promoción interna se considerarían a extinguir. Este elemento es definitorio junto a la articulación de un proceso selectivo con todas las garantías establecidas en la normativa de aplicación que impida hablar de una integración automática vía promoción interna de prácticamente la totalidad del colectivo. Lo anterior, teniendo en cuenta además lo preceptuado en el artículo 75.2 ya citado. Por tanto, en caso de pretender una reclasificación del colectivo del subgrupo C2 al subgrupo C1, para tener un carácter formal debería ser aprobada por la correspondiente norma con rango de ley. En relación con los límites presupuestarios previstos en el Real Decreto Ley 24/2018 de 21 de diciembre, por el que se aprueba medida urgente en materia de retribución en el ámbito del sector público, el artículo 3.2 infine señala la posibilidad de autorizar un incremento adicional del 0,25% de la masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones. En las administraciones y resto de entidades del sector público, definido en el artículo en situación de superávit presupuestario en el ejercicio 2018, este incremento adicional podrá alcanzar el 0,3%. Si bien es cierto que las medidas a las que pueden destinarse estos fondos adicionales no se agotan en las descritas en el precepto mencionado, no les menos que las mismas, previa negociación colectiva, como es el caso, han de ser escrupulosas con el respeto a lo preceptuado en el citado artículo 3, sobre deslizamiento de la masa salarial y resto de medidas de limitación presupuestaria, así como a la necesaria existencia de la correspondiente disponibilidad presupuestaria. En resumen, y a salvo de los detalles del caso particular de esa Diputación, se reitera que 1. Es cada Administración la que, de acuerdo con los planes que adopte para la ordenación de sus recursos humanos, tendrá la competencia para convocar los procesos de promoción interna que estime oportunos. La promoción interna es, por un lado, un derecho individual del funcionario y, por otro, un instrumento de planificación de los recursos humanos de una Administración pública para una mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad. 2. Si bien en la normativa no se regula expresamente una limitación respecto a cuántas plazas han de convocarse por promoción interna y cuántas por el turno libre respecto de un determinado cuerpo o escala, más allá de la disponibilidad presupuestaria, el artículo 75 del Estatuto Básico prevé que los funcionarios se agrupen en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo. Y continúa disponiendo, dado que parece que el informe del 20 de diciembre de 2018 ha podido llevar a error,
que los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por ley de Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas. 3. Así pues, con carácter general y a priori, la reclasificación automática del total de un colectivo adscrito al subgrupo C2 al subgrupo C1 no es posible, dado que para tener carácter formal tendría que estar aprobada por norma con rango de ley. Además, y para no incurrir en fraude de ley, no podrá procederse a variar únicamente las retribuciones percibidas por los funcionarios en función de si han superado o no los correspondientes procesos de promoción interna, sino que habrá de atribuírseles funciones y responsabilidades diversas, según cuál sea el subgrupo al que pertenezca, junto a la celebración de procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, que eviten pruebas restringidas de facto. 4. Todo lo anterior, de acuerdo con la debida sujeción al cumplimiento de los límites de gasto y previsiones establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Atendiendo a lo que se plantea en el escrito de consulta, se recuerda que el parecer que se emite posee carácter meramente informativo y no supone en ningún caso una interpretación normativa, por lo que no tiene carácter de criterio vinculante ni origina derecho ni expectativa de derecho, siendo esa Diputación consultante la que finalmente debe resolver lo que procede conforme en derecho, atendiendo a las circunstancias concurrentes en el correspondiente asunto. Gracias, señor secretario. Le pido pues que le haga llegar ese informe a todos los grupos políticos, pero según ese informe, señor secretario, podemos, en relación a lo que se han planteado en algunas mociones, podemos acometer ese cambio de la totalidad de los bomberos del C2 al C1. 167 que se pretende. Pero, perdón, eso estaba ya en el anterior acuerdo, en el de enero. En el de enero yo hice un informe por escrito en el que se hablaba de los informes de los que constaba el expediente. Eran 4 informes jurídicos desfavorables. Ahí está todos los razonamientos que había sobre ese tema. Bien, a raíz de este informe, que no es realmente el que esperábamos, en relación a cuál es la voluntad de esta corporación, lo que les puedo informar es que vamos a convocar la Junta General del Consorcio con carácter inmediato para que conozca el informe, y la propuesta que yo voy a llevar es que se inicie el expediente de modificación de plantilla, previo lógicamente al estudio económico de viabilidad, etcétera, para que se dictamine cuál es el número exacto que se puede convocar en esa promoción interna, que no reclasificación, y lógicamente con la voluntad de máximos posibles, pero dentro de lo que nos marca la ley. Por otro lado, también sería bueno que esta corporación provincial instara tanto al Gobierno central como al Gobierno autonómico para que ese rango de ley que se nos exigiría a la hora de poder acometer el cambio de esa totalidad, ese máximo al que todos aspiramos, pues estuviese respaldado en una ley de rango superior que nos permitiese hacerlo. Pero en cualquier caso, lo que sí podemos hacer en este momento es iniciar ese expediente de modificación de plantilla previo, digo, a los informes técnicos y a los estudios económicos que eso implica. Y eso es lo que tengo que informar en el punto 21º, y pasamos así al punto 22º, que es ruegos y preguntas. Señor Vilches. No tengo ruegos ni preguntas. Señora Aguilera. Bueno, agradecer que se nos vaya a hacer llegar ese informe en el que sí prevalece el derecho de promoción interna. Hombre, yo también, aparte de con la Junta General, pues me iría, bueno, que ver con el proceso de negociación para que se siga manteniendo y viendo las posibilidades. Cosas de las que se ha planteado dentro del informe, hay cosas que me parece que se dan por hecho en base a las preguntas, y bueno, un estudio determinado, pues a mí me gustaría tenerlo también y ser conocedor. Que sigamos hablando del Cosas que se del dan asunto. por hecho en base a las preguntas, no lo entiendo, señora Aguilera.
Bueno, sí, bueno, que hay como una promoción, una reclasificación sin pruebas, me ha parecido entender, en base a la lectura, y no estábamos hablando en ningún momento de que no hubiese unas pruebas selectivas en el proceso, en fin, que como está siendo leído, no se nos ha pasado con anterioridad, bueno, pues que tuviésemos ocasión de que entre todas y todos pues, pudiéramos ver con detenimiento también, los antecedentes y todas las propuestas planteadas, y bueno, buscando la solución y garantizando este derecho de promoción interna que seguro que defendemos entre todas y todos. Gracias. Se me ocurre, señor Aguilera, al hilo de sus palabras, y puesto, independientemente de que vaya a haber cambios de corporación, de diputados, diputadas, pero como así han mostrado mucho interés por este tema, se me ocurre que también en la Junta General se proponga que sea la Diputación la que participe en todo este proceso con todos sus diputados y diputadas que avalen los pasos que se den y que no se tomen acuerdos que vayan en contra de la legalidad, porque al final lo que estamos instando es a los representantes municipales del consorcio a tomar unas decisiones que no están avaladas por los informes técnicos correspondientes o por los informes competentes. No, sí, pero anteriormente se ha hecho. Por parte del Partido Popular. Sí, gracias, señor presidente. Mi pregunta va dirigida al señor Izquierdo. Ya se lo hice en el pleno de enero, creo recordar, cuando todavía el presupuesto no estaba en vigor y por eso no me pudo responder. Pero como hoy ya sí tenemos el presupuesto en vigor desde hace un tiempo, la pregunta es nuevamente que qué actuaciones, con qué temporalidad y qué formato de vivienda tienen pensado acometer con los 500.000 euros del programa de promoción de vivienda. Usted recuerda que me dijo que había varios municipios implicados, entre ellos el mío, Villafranca, Aguilar, Nueva Cartella y algunos municipios más, que se iban a poner en el momento que se pusiese en carga el presupuesto, se iban a poner mano a la obra para decidir qué tipo de actuaciones, dónde se iban a realizar. Por lo tanto, le pregunto ahora que ese presupuesto ya está en vigor, qué actuaciones se van a realizar y con qué formato y temporalidad. Muchas gracias. Sí, señor. Gracias, señor presidente. Asisto perplejo a la declaración con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud, y subrayo la palabra salud en el trabajo. Esta Diputación ha aprobado hoy en el punto 5 defender un trabajo de calidad frente a la precariedad laboral. Y resulta, y doy la bienvenida a un grupo de trabajadores del Instituto Provincial de Bienestar Social que nos acompañan reiteradamente en este salón de pleno y nos hacen saber que hay una serie de servicios sociales deficitarios, como son los equipos de tratamiento familiar, los comunitarios, que tienen una temporalidad mayor al 66%, que más de 60 trabajadores están en fraude de ley, que no se cubren las bajas, que hay zonas de trabajo social sin personal, que no hay criterio de movilidad o que hay incumplimiento del convenio colectivo, ¿no? Y no me casa, por eso digo que asistía perplejo a esa declaración institucional, porque no me casa la realidad de los trabajadores de esta Diputación, al fin y al cabo, de este Instituto Provincial de Bienestar Social, con las palabras huecas o vacías, desde mi punto de vista, que se han hecho al principio. Ayer también asistí a un consejo rector donde, y cito textualmente las palabras de la diputada del área, que decía algo así, me resultó un poco o un mucho llamativo, que decía que no se va a sentar a negociar con ellos más y menos con quien le llama imbécil. La pregunta es la siguiente. Le quería preguntar al presidente, primero, ante esta situación, ¿va a retomar él en primera persona las negociaciones con los trabajadores del Instituto Provincial de Bienestar Social? Y la segunda pregunta es, me consta de una reunión directamente de usted con ellos, donde se comprometió a unos acuerdos antes del final de legislatura, donde se iba a aprobar una valoración de puestos de trabajo, donde se iba a celebrar un 25 aniversario y donde se iba a desarrollar y avanzar en el plan de pensiones. Me consta que este último punto, por desgracia, a través de una sentencia judicial sí que se está trabajando, pero aparte de esa pregunta anterior, ¿se va a cumplir con la valoración de puestos de trabajo y la celebración del 25 aniversario antes del final de la legislatura? Muchísimas gracias. Más
preguntas por parte del Partido Popular? Señor Izquierdo. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, me preguntó antes de estar aprobado el presupuesto por el tipo de actuación que se iba a hacer en materia de vivienda. Actualmente, las que se están estudiando precisamente en esos 4 municipios que usted ha citado es vivienda de alquiler. Se está trabajando en ello y simultáneamente se está cursando la adaptación en los planes de vivienda, que es un requisito indispensable precisamente para el estudio y la promoción de vivienda, y en el registro de demandantes, que debe ser actualizado. En cuanto tengamos las actuaciones pertinentes, es decir, el número, la temporalidad y eso, le iré informando a usted y al resto de los miembros de la corporación. El número no se tiene, efectivamente, porque va en función de la demanda en cada municipio del propio registro de demandantes y que tiene que estar actualizado y que va enganchado directamente a los planes de vivienda de cada municipio. Bien, en relación a la pregunta del señor Romero, hubo una reunión que me pidieron exactamente y que con carácter excepcional pues se celebró, porque como usted sabe no es habitual que el presidente reciba a los comités de empresa cuando tienen sus interlocutores a través de los vicepresidentes o diputados oportunos. A la raíz de sus declaraciones parecería que no fue una buena idea tener esa reunión, porque por lo que veo usted la utiliza en estos momentos políticamente. Pero en cualquier caso, lo que se trata en esas reuniones lo deben tratar con sus diputados correspondientes, en este caso con la vicepresidenta primera. Y además, las palabras huecas que usted dice se referirá a la declaración institucional sobre seguridad en el trabajo, la ha firmado su grupo también. O sea que serían palabras huecas suyas, que nos tiene acostumbrados, y eso sí es cierto, a que cuando están gobernando, como ocurrió en el pasado mandato, en relación a esta problemática o a estas demandas de estos trabajadores del Instituto Provincial de Bienestar Social, pues no hicieron nada ustedes y ahora pues demandan en función de sus intereses. En cualquier caso, nuestra responsabilidad es seguir negociando con ellos a través de los trámites habituales y que estoy seguro pues que llegaremos a los acuerdos posible dentro del sentido común. Si no hay más preguntas, se levanta la sesión.